Eh, Muy buenas, Yael Sebastián González Cepa. Fui delegado para este conversatorio en el cual se va a tratar el tema de el estrés en las clases virtuales. Para esto nos va a ayudar la doctora Liliana Silvana Salazar Calle, la cual es psicóloga clínica con máster en neuropsicología y educación y tiene experiencia en atención en niños con vulnerabilidad de los derechos, atención a pacientes con cáncer en Solca, núcleo de Loja, y es cofundadora de CENEA, Apoyo Psicológico Integral. Damos la bienvenida a la doctora. Buenos días, Yael. Bueno, yo te agradezco por la invitación y por tomarme en cuenta para este conversatorio importante de un tema realmente importante que hoy en día muchos estudiantes se ven identificados con este malestar, lo podemos llamar así. Así que Claro. de esta manera yo te agradezco por la invitación y vamos a continuar con todas las preguntas o incertidumbres que tú puedas tener ante este tema tan importante. Claro, como usted sabe, por el inicio de la pandemia se crearon y se normalizaron las clases virtuales. Así Ujú. que, por ejemplo, se realizaron encuestas en donde el 60% de estudiantes han sentido estrés debido al exceso de tareas. Usted como profesional, ¿qué opina sobre el estrés generado en las clases virtuales? Bueno, hay que tomar en cuenta de que todas las personas tenemos de estrés en algún momento de nuestras vidas por diferentes circunstancias, ¿no? De que una persona lo pueda afrontar adecuadamente es muy distinto a decir nunca ha tenido estrés. Todas las personas presentamos algún momento estrés. Entonces, para esto es importante conocer qué es el estrés. Entonces, el estrés es un mecanismo o es un proceso que que nos pone en alerta a nosotros. Es un estado físico y mental que puede generar en nosotros algún tipo de malestar, de frustración, de desesperación, de pensamientos negativos y que nos hagan sentir de cierto modo mal, con un malestar. Entonces, debido a esto, hay que tomar en cuenta de que el estrés, al ponerlo al nivel educativo, se ven involucrados muchos factores. Por ejemplo, el aislamiento social. Si bien es cierto, nosotros como seres humanos somos entes sociables que necesitamos frecuentemente interactuar con otras personas. Entonces, eso también ha causado algún tipo de estrés, el sentirnos aislados. Entonces, uno de los aspectos también muy importantes, y creo que eso es, creo que el punto eje aquí para poder producir estrés en una persona es la adaptación al cambio. Todas las personas no tenemos la misma capacidad de adaptarnos normalmente, qué sé yo, a este tipo de clases virtuales o de trabajos online. Entonces, nosotros nos vemos amenazados. Nuestra rutina diaria que anteriormente estaba eh, ya planificada, ya estructurada, se ve amenazada. Entonces, hay un cambio tremendo. Entonces, la adaptación es algo, creo que el eje principal para nosotros tener estrés. Y de ahí eh, puede venir la metodología que ahora, como tú lo mencionaste, se ha cambiado la metodología de online, clases online, trabajo online. Entonces, dentro de esta metodología distinta, totalmente distinta a la que antes nosotros teníamos como estudiantes, como profesionales, se da también que no todos los profesores o los maestros tienen la capacidad para poder llevar a cabo su trabajo vía online. Tal vez no pueden manejar aún bien los programas de Internet, el enlace con el cual él se une con el estudiante y obviamente ahí va a generar una baja calidad de enseñanza. Hay que tomar en cuenta que no todas las personas ni los docentes cuentan con esa capacidad del Internet y de todo lo tecnológico, ¿no? Entonces, obviamente también viene ahí las distintas, se puede decir, las distintas tareas que al mismo tiempo los maestros o los jefes
nos llegan a proporcionar a nosotros, teniendo en cuenta de que dicen, bueno, están en casa, están aislados, entonces van a tener más tiempo. Entonces ahí es lo que al estudiante le va a provocar ansiedad, le va a provocar estrés, frustración, porque no logra concluir con actividades o con tareas, pruebas de estudios, yo qué sé. Eh, Eso va a generar al estudiante estrés y desesperación al no poder avanzar a cumplir estas tareas. Claro, Entonces, definitivamente el estrés hoy en día es algo que muy comúnmente lo vas a sentir tú como estudiante o yo como trabajadora, ya que aún no nos podemos adaptar tal vez con facilidad o tenemos que aún estar en estas actualizaciones de mecanismos o de metodología que se está llevando a cabo. claro. Y por ejemplo, una pregunta más acerca de este tema que sería eh, la sobrecarga de tareas. Por ejemplo, como usted acabó de mencionar, los docentes piensan que nosotros nos mantenemos en casa y por eso tal vez nos mandan una sobrecarga de deberes. Y por ejemplo, también podría ser respecto a los exámenes, que por ejemplo nos dan un límite de tiempo o tal vez nos dan un tiempo poco adecuado. Y podría ser tal vez porque los docentes se empeñan más a que no copiemos, a que aprendamos, y eso también nos podría generar un tipo de estrés o como, Claro que sí, o sea, no hay que tampoco generalizar mucho este tema, debido a que nosotros también, te hablo como estudiante que yo también fui, entonces hay que tomar en cuenta de que nosotros también al día, por ejemplo, teníamos 3 exámenes al día, teníamos que estudiar, no nos daban el suficiente tiempo para realizar el examen, a veces 45 minutos, un cuestionario, qué sé yo, de 25 preguntas. O lecciones orales, que si no te acordabas, bueno, pues en la siguiente. Entonces, hay que tomar en cuenta de que tal vez los profesores, ahora debido, como te decía, a la metodología que se está usando por internet, la plataforma que estén usando, se pueden ver como que ellos obligados también a tratar de economizar tiempo, de acoplarse a la plataforma o a los protocolos de la plataforma o de la institución que le dan al maestro, ¿no? Como que, bueno, no se excede en el tiempo, tiene que dar tanto de tiempo, o la plataforma mismo te indica que el tiempo prudente, tal vez para el examen o lección oral, sea la indicada. Entonces, también hay que tomar en cuenta esos factores, pero como te decía anteriormente, todos en algún momento de la vida, si no es todos los días, presentamos estrés. No ya. se diga por estos cambios. Entonces, por ejemplo, los estudiantes que indicaron estrés, una de las patologías de ellas es que muestran insomnio. Así que, Ujú. doctora, ¿cómo podríamos tratar este conflicto? Bueno, el insomnio se presenta como sintomatología de algunas patologías, ¿no? Psicológicas. Entonces, hay que tomar en cuenta que nosotros al sentir estrés como seres humanos, eh, nos vamos a sentir en un estado de alerta continuo, tratando de combatir esa amenaza, ¿no? Esa preocupación, ese malestar que nos está acechando en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo le va a impedir ese estado de alerta a la persona a sentir relajación, a sentir un equilibrio, ¿no? Una estabilidad, una homeostasis, como se le dice. Entonces, por lo tanto, va a impedir a que la persona pueda descansar adecuadamente. Eh, Hay que tomar en cuenta que el organismo produce niveles de hormonas, la hormona más conocida el cortisol, que es la hormona que se la conoce como la hormona del estrés. Pero como tú sabes, ya el todo en exceso es malo. Entonces, si el cuerpo genera las hormonas eh, a un nivel mayor a lo que comúnmente lo elabora, entonces obviamente va a producir estrés y va ahí realmente a tener, qué sé yo, algún tipo de sintomatología que proviene de la ansiedad, del estrés, de depresión, bueno, y ahí se involucra también el insomnio. Entonces yo por lo general, como profesional y como ser humano, sobre todo como ser humano, he puesto en práctica algunas técnicas que en realidad sí me han funcionado.
Entonces, por ejemplo, lo primerito que tú puedes hacer para poder combatir el insomnio es identificar los pensamientos o la preocupación o la situación que a ti te está generando estrés y que de por sí te está causando el insomnio, ¿no? Como te decía anteriormente, es una de las sintomatologías de algunas patologías. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros al identificar esto que nos produce malestar, que por lo general es un pensamiento negativo, y que ese pensamiento negativo tiene un proceso para llegar a tener una reacción, que es el pensamiento negativo te lleva a una emoción o una sensación negativa y por lo tanto te va a conllevar a actuar o a tener un resultado negativo. Entonces, si tú te pones a pensar que el pensamiento negativo va a influir en todo este proceso, tienes que tomar en cuenta que tienes que identificar primeramente el malestar. O sea, ¿qué es lo que te trae este malestar? Y de ahí sí, previo a esto, continuar con técnicas cognitivo-conductuales, técnicas de reestructuración cognitiva, que entra mucho aquí, el reestructurar pensamientos negativos, ¿no? Que anteriormente te mencionaba. Y también uno de las técnicas también que yo recomiendo y a mí, como te decía, me ayuda demasiado son las técnicas de relajación, que prácticamente son la respiración diafragmática, ¿no? Hacer consciente la respiración, donde el cuerpo se oxigena adecuadamente y nuestros músculos y nuestro cuerpo en general va sintiendo ese placer de sentirse relajado, ¿no? Y ahí es donde uno a veces antes de dormir, yo recomiendo mucho hacer este tipo de respiración consciente o respiración diafragmática, donde el individuo ni siquiera se da cuenta cuando ya se queda dormido. Entonces es muy importante. También técnicas motoras como el autocontrol de acciones o de pensamientos negativos, que también ayuda a las habilidades sociales como personas, ¿no? Y todas estas hay que tomar en cuenta que podemos añadirle aquí estrategias para combatir el estrés, que obviamente va a ayudarte a ti como persona a sentirte más tranquilo y poder descansar adecuadamente, como hacer ejercicio, tomarte 10 a 15 minutos de lapso de descanso en cada actividad que tengas prevista hacer. Entonces, eso es lo que yo puedo recomendarte para que puedas combatir esto del insomnio, que es realmente muy desgastante para el cuerpo y para la mente, obviamente. Listo, doctora. Una cosa más sería, por ejemplo, usted conoce que hay varios tipos de estrés. ¿Nos podría hablar un poco sobre el estrés patológico y sus síntomas? Claro, a ver, eh, el estrés patológico, bueno, en realidad hay que tomar en cuenta que para ser patológico eh, tiene que verse afectado todos los ámbitos en los que nosotros nos relacionamos. Por ejemplo, el ámbito familiar, se ve afectado el ámbito, qué sé yo, escolar, el ámbito laboral, el ámbito social. Entonces, en los ámbitos en los que uno se desenvuelve se ve afectado. Eso hay que tomar primerito como, se puede decir como un llamado de atención. Bueno, si ya está perjudicando en mis distintos ámbitos, entonces tengo que ya estar alerta, ¿no? A los siguientes síntomas o a los siguientes llamados de atención que me puede generar el estrés. Entonces, de aquí yo también recomiendo es tomar en cuenta la intensidad de la sintomatología, la intensidad, la frecuencia y la duración de esta sintomatología, ya que si, como te decía anteriormente, todo en exceso es malo, no se diga la intensidad, la duración y la frecuencia con la cual nuestros síntomas del estrés se están viendo involucrados en nuestros ámbitos, ¿sí? Entonces, están afectando, se ven involucrados y de cierto modo me doy cuenta de que no existe una homeostasis en todo lo que yo estoy haciendo y sintiendo a la vez. Entonces, existen sintomatología física y sintomatología mental. Obviamente, hay que tomar en cuenta que esta sintomatología tiene que tomarse eh, en cuenta aproximadamente con previo tiempo de anticipación, qué sé yo, un mes
aproximadamente. Si esta sintomatología se encuentra muy latente, entonces hay que tomar en cuenta eso. En los síntomas físicos, dolor de cabeza, problemas estomacales, tensión muscular, dolor en el pecho, que muchas de las personas dicen, tengo taquicardia, pero son los dolores que por lo general el estrés provoca esto. Fatiga, existe también una libido disminuido, también el desorden de sueño, puede ser pesadillas, insomnio, como antes lo mencionábamos. Y por otro lado, la sintomatología mental que provoca ansiedad, puede provocar estrés, inquietud, frustración, irritabilidad, incapacidad de recordar con facilidad las cosas, de concentrarse. Eso es lo que por lo general una persona se ve expuesta al tener este tipo de estrés. Muchas gracias. Entonces, ¿una persona por sí sola puede darse cuenta que está pasando por algún tipo de estrés? Claro, tú tienes que, si a ti algo te produce malestar, si tú te das cuenta y sientes y eres consciente de que algo en ti no está bien, de que esto te está generando algún tipo de malestar dentro de tu área universitaria, de tu área de trabajo, de tu área familiar, y que no estás funcionando adecuadamente o dentro de estos ámbitos, y con esta sintomatología sumada y con lo que te decía, la frecuencia, la duración y, y la intensidad con la que se presentan esta sintomatología, es ahí donde tú tienes que darte cuenta. Por ejemplo, si a ti te duele la cabeza o tienes algún tipo de dolor en la pierna o algún tipo de fractura, yo qué sé, tú sientes el malestar, entonces vas al médico, ¿no es cierto? Entonces, de igual manera pasa con nosotros, o sea, si sentimos algún tipo de malestar asociado a alguna situación, siempre se va a generar iniciado por una situación previa, ¿no? Entonces ahí vienen los pensamientos recurrentes negativos que te generan a ti una emoción o una sensación negativa, trayendo a ti una reacción negativa o un resultado, como te decía anteriormente, negativo. Entonces, eso es lo que a ti te está trayendo malestar. Si yo me doy cuenta que yo no estoy, no me siento equilibrada emocionalmente, si no me siento tranquila, tal vez, o tengo un poco de ansiedad o de estrés, entonces prácticamente yo tengo que acudir a un especialista en salud mental. De igual manera en lo físico, como te mencionaba anteriormente. Entonces, si tú ya detectas algo que no está funcionando en ti adecuadamente, en lo emocional, en lo mental, entonces acudo obviamente a un profesional para también eh, tener algún tipo de guía, ¿no? Claro. Por los profesionales. También sería otra, por ejemplo, el desánimo o la desmotivación que sufren los estudiantes en las clases virtuales. Por ejemplo, tal vez muchos que están acostumbrados a clases presenciales, tal vez se quedan con la duda de alguna clase y como acabamos de mencionar anteriormente, el tiempo no nos da ni tanto al docente como al estudiante. ¿Cómo se podría manejar en el desempeño de los estudiantes esto? Bueno, influye directamente el desánimo o la desmotivación, como le quieras llamar, que es algo similar, ¿no? A esto del rendimiento académico de un estudiante. ¿Por qué razón? Porque si tú sabes, el desánimo es todo lo contrario al ánimo. Es la pérdida de la actividad o de la energía que tú quieras hacer o que le pongas a cierta actividad. La desmotivación, la pérdida del impulso que a ti te genera realizar cierta actividad. Entonces, imagínate si una persona no tiene una motivación o se siente desanimada al asistir a clases o hacer alguna tarea, pues no va a tener ese impulso, esa energía para poder sobrellevar esas actividades, ni mucho menos estudiar. Entonces, hay que tomar en cuenta también que los estudiantes se ven expuestos ahora debido a estos cambios de esta metodología que ahora se está usando del Internet, se ven expuestos a experiencias de, de fracasos, eh, qué sé yo, de alguna tarea, de alguna exposición, de algún examen. Entonces, no hay nada peor que eso, que tener una experiencia negativa y dejarnos llevar por ese fracaso que tuvimos anteriormente, ¿no? Y anticiparnos y decir, bueno, pues en la anterior clase tuve
mala experiencia en la lección oral que tuve con dicho profesor. Esta semana me va a ir peor, o sea, ya estoy involucrándome y anticipándome a que me va a ir mal. Entonces, obviamente me va a desmotivar. Ahí es donde yo entro y siempre te recomiendo que que tengas en cuenta cómo el pensamiento negativo influye en ti. O sea, ya estoy pensando, ¿no? O sea, ya me estoy anticipando a lo que me va a ir mal, me va a ir súper mal, igual que la anterior clase. Entonces, obviamente me va a generar el desánimo, me va, me va a traer una reacción negativa o una acción negativa. ¿Cuál es? Tal vez el no cumplir con la tarea o simplemente no presentarme a la lección oral otra vez. Entonces, ahí es donde lastimosamente se dan los fracasos escolares, las pérdidas, el bajo rendimiento del estudiante debido a esto, ¿no? ¿Cómo influye tanto tu pensamiento en esto de la desmotivación, de la, del desánimo en la frustración del rendimiento académico? Claro. Ya. Una pregunta sería también, usted como profesional, ¿usted cree que la sobrecarga de tareas genera estrés? Claro que sí. Eh, no solamente a los estudiantes, sino también a los profesores. Eh, los profesores también pueden tener estrés al momento de llevar a cabo su trabajo, pero ustedes también estamos centrados en el tema de los estudiantes, entonces ustedes también obviamente se ven expuestos a tener este estrés, ¿no? Sí, como te decía anteriormente, el cuerpo genera una segregación hormonal, ¿no? Con esta hormona que le conocemos del estrés, que es el cortisol. Entonces, como te decía anteriormente, si realmente nosotros, el cuerpo lo produce excesivamente, entonces obviamente va a venir toda la sintomatología asociada que te mencioné anteriormente. Entonces, todo en exceso es malo, entonces esta hormona va a provocar en los estudiantes esta, esta, esta sintomatología. Ya. Una, eh, entonces, ¿y qué pasaría si, por ejemplo, el estudiante tiene poca producción de cortisol? Poca producción de cortisol. Bueno, como te decía, el organismo genera esa hormona, ¿no es cierto? Pero genera normalmente, por ejemplo, si yo me veo expuesta a algún tipo de estrés, algún tipo de amenaza, que sé yo, tengo una exposición para mañana. Entonces, tengo esa amenaza, ¿no? Ese estrés de que, bueno, tengo que prepararlo, tengo que organizarme y el cuerpo va generando todo el tiempo, cuando tú sientas ese tipo de amenaza o de alerta que tú vas a producir estrés, el cuerpo va a generar esa hormona. Pero si tú te ves en un estado que realmente necesita, o sea, estás realmente estresado, y ya no sabes qué hacer, estás con toda esta sintomatología que antes te había mencionado, el cuerpo genera muchas más hormonas. Entonces, eso te decía, el exceso es malo. Entonces, el cuerpo por lo general genera esta hormona comúnmente cuando tú tienes algún tipo de estrés. Como te decía, todos los días tenemos estrés, pero el caso es que si realmente se presenta la oportunidad de que se genere más o segregue más esta hormona, ¿sí? Ya. Entonces, Sí. por lo general, el cuerpo está segregando esta hormona para a ti anticiparte o advertirte de cierta situación a la que te estás exponiendo. Pero si es que se excede, entonces ahí sí realmente va a venir toda esta sintomatología patológicas que se puede también volver. Listo. Doctorita, sería unas sugerencias tanto como para estudiantes y para docentes. ¿Cómo se podría evitar el estrés desadaptativo? Desadaptativo. Repíteme otra vez la pregunta, perdón. No sé. Eh, de pronto nos puede dar sugerencias tanto a docentes y estudiantes de cómo evitar el estrés desadaptativo. Ya. Por ejemplo, como te decía anteriormente, los estudiantes por lo general se han tenido alguna experiencia previa a algún fracaso que tuvieron con algún docente, por ejemplo.
Lo importante, y yo pienso que aquí sería algo, algo por igual, ¿no? Tanto para los docentes como para los, los estudiantes, que debe existir el interés adecuado en las clases que son dictadas y también son recibidas por los estudiantes. Eh, a los docentes realmente yo les podría recomendar que faciliten la experiencia del éxito en los estudiantes, ¿no? Que puede, no sé, de esta manera contribuyen a que los estudiantes pongan un poco más de ánimo, tengan un poco más de motivación, que se interesen más por la clase. Eh, Obviamente, esto se viene a partir de dos premisas que son fundamentales, pienso yo, ante los docentes para poder tener una buena comunicación y relación con el alumno, sobre todo la comunicación, que creo que si no hay comunicación, pienso que no puede existir algún tipo de prórroga en algún trabajo, en alguna exposición, en algún examen. Entonces tenemos que nosotros también como te digo, ¿no? En algún momento también fue estudiante, tuvimos que expresar nuestro malestar o nuestra inconformidad, obviamente con el respeto adecuado y con la debida eh, sutileza que se necesita, ¿no? Entonces, estas premisas que te mencionaba anteriormente, yo pienso que sería que el maestro deba adaptar las actividades o las tareas que él va a mandar eh, debido o tomando en cuenta las posibilidades que el alumno tenga, ¿sí? Las posibilidades, hablo del tiempo, de los recursos, también del conocimiento previo a la tarea o el examen que tengamos o tengas que rendir. Entonces, un profesor no te puede a ti atacar un examen, qué sé yo, de unas 80 hojas para el día de mañana a primera hora. O sea, siempre tiene que haber, ¿no? Esa conciencia del profesor y adaptar las posibilidades que el alumno tenga ante las actividades que tenga que presentar para él o para otros profesores. Y también de este modo despertar el interés en los alumnos hacia su materia. Las clases deben ser más lúdicas, deben ser más entretenidas, hasta para que el alumnado, bueno, diga, me toca hoy con el fulanito doctor. Entonces, bueno, hoy me voy a conectar porque son súper dinámicas, existen casos, qué sé yo, experiencias, e incluso que yo me identifico como estudiante, por ejemplo. Entonces me llama la atención, hace preguntas que no solamente tengo que responder sí o no, sino que me hacen reflexionar, que me hacen razonar, que nos hace participar a todos para que no todos estemos acostados en la cama, solo viendo la clase y esperando que se acabe. Entonces, yo pienso que sería una de las actividades o de las premisas que un docente debería tener para poder llevar a cabo mejor su manera de enseñanza, y sobre todo que sea productiva, ¿no? Que sea eficaz para el estudiante. Listo, doctor. Entonces, esto sería para concluir. Entonces, se daría por finalizado este conversatorio sin antes, primero agradecerle por su tiempo, por haber aceptado estar aquí y por la valiosa información que nos acaba de proporcionar, doctora. Así De que, nada, yo te agradezco mejor a ti. Muchas gracias por tu invitación. Yo estoy presta para servirles, ya saben, un gustísimo estar aquí. También gracias a ti por darte el tiempo de preparar este conversatorio que creo que a muchos estudiantes les va a servir tomarse el tiempo de poder ver esta entrevista o este conversatorio, como te decía, para poder, no sé, tomar en cuenta algunos sintomatología y buscar ayuda a profesionales de salud mental. Jamás nos olvidemos de esto, que la salud mental es de igual de importante que la salud física. Entonces, si tú no te sientes bien mentalmente, tampoco vas a estar bien físicamente. Todo es se puede decir un proceso, ¿no? Todo va asociado con algo. Así que
Nada, te agradezco mucho, mucho, mucho todo tu tiempo y sobre todo la importancia y la preocupación que le has puesto a este tema. Muchas gracias.